¿Qué onda, raza? Soy José Yuriar y esto es Insurgentes. El día de hoy me acompaña Aleida Hernández Cervantes. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchas gracias por venir, Aleida. Al contrario, gracias, José Javier, por la invitación. Estoy encantada. No hay de qué. No sé si qué tanto entró en detalle David. Yo soy el imprudente de la amistad. Le quiero agradecer a David Cisneros por acercarnos, por ser el punto de conecte para esta plática. El inicio de todo esto comenzó en, llamémosle, un chisme aquí dentro de la ciudad, en donde lo voy a leer para no dar feria de más, porque sí estuvo medio denso el chisme. Hubo un chisme aquí en la ciudad entre conocidos colegas, para no dar feria de más, porque hay algunas cosas dentro de las declaraciones que no nos constan, que giraba en torno a las dinámicas de poder que pueden haber entre un hombre y una mujer en un ambiente de laboral o académico. La premisa más o menos fue que una mujer denunció públicamente un abuso de poder de un hombre con mujer o mujeres. Y fue tema entre colegas, ¿no? Aquí, más allá de meterme como que muy en lo denso, es como que dar contexto de dónde empezamos. Y pues en su mayoría los que estábamos platicando del tema éramos hombres, pero ya como que más en confianza entre David y yo le digo, oye, güey, ¿y si platicamos con alguien que sí sepa del tema en lugar de pues nosotros dar nuestra opinión? Y pues él dijo que te conocía y en realidad por eso estamos ahí. Como te digo, más allá de desenmarañar ese mitote, era como que espejear un poquito el tema del feminismo, porque pues como hombre medio blanco, medio privilegiado, pues de repente estoy sesgado en ciertas opiniones y platico con mi hermana del tema, pero al final no deja de ser mi hermana y no dejamos de estar de acuerdo en muchas cosas, porque pues tenemos la misma educación, para acabar pronto. Entonces, ahorita, previo a reunirnos, ahorita me puse a buscar en Google qué es, que dice más o menos es una doctrina o movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. ¿Voy bien? Digamos que sí. No, sí va bien, porque digo, hay muchas definiciones. No sé si la encontraste de la RAE, que también tiene sus sesgos. Entonces, las feministas no le confiamos mucho a la RAE, es muy masculina. Okay. Los que la integran, la mayoría son hombres, muy patriarcales. Entonces, tenemos también hay bastantes discusiones también con la RAE, ¿no? Entonces, bueno, digamos que partimos de una cosa básica que dice allí, que estaríamos de acuerdo, pero ya si quieres te cuento un poco qué pienso sobre eso. Justo eso era lo que quería, el que, a ver, voy bien, voy mal, y si vamos en otra dirección, vamos metiéndonos al agujero del conejo. Muy bien. No, pues si queremos hablar de feminismo y dejamos a un lado a la RAE, lo que podemos decir es que el feminismo primero tiene muchas perspectivas, son muchas miradas, muchas teorías, entonces ya estamos empezando más seriamente a decir feminismos, porque dentro del feminismo también hay muchas posiciones, hay muchos debates, no estamos de acuerdo en todo, todas, en los temas, en muchos temas son álgidos, tienen sus detalles. Entonces yo diría, casi siempre lo comento o lo digo así, o en clases o en talleres, que el feminismo son teorías y movimientos. Okay. ¿En torno a qué? A discutir, analizar, develar las desigualdades entre hombres y mujeres socialmente, las opresiones, las exclusiones que hemos padecido las mujeres a lo largo de la historia. Entonces hay una serie de temáticas allí, pero si queremos hablar de feminismo, nos gusta hablar cada vez más en plural, feminismos, y de feminismos hablamos de teorías, epistemologías, pero de movimiento social también, de una serie de movimientos sociales. Entonces tú cruzas movimientos sociales, que es lo que la mayoría de las personas ven en las calles, las protestas, las exigencias de los derechos de las mujeres, mejores condiciones de vida y demás, pero por otro lado también hay teorías y hay discusiones políticas públicas y demás. Entonces, bueno, digamos que es teoría y movimiento social sobre el análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres y pues para que avancen los derechos de las mujeres, ¿no? Ok, quizá en donde todas convergen es para trabajar las desigualdades entre hombres y mujeres. Ya de ahí hay vertientes.
Sí, claro, porque se hacen una serie de análisis del por qué esas desigualdades entre hombres y mujeres históricamente, y entonces vas encontrando allí en el feminismo y en los feminismos distintas narrativas, distintas causas o distintos análisis de por qué y de cómo se ha dado y cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces sí, partimos de lo común es se pone en el centro la desigualdad entre hombres y mujeres, las exclusiones que han padecido las mujeres, ¿no? Ok, y hay como que algo que defina el éxito. Entiendo, digo, cambio un poco la pregunta porque si son teorías y movimientos, ¿hay algo que defina el éxito en conjunto, así como al final como convergen en el tema de la desigualdad? ¿Hay un punto en donde digas, ok, así se ve el éxito para el feminismo? Pues imagínate que sí, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de cuando no teníamos el derecho al voto, y las distintas miradas o las distintas posiciones que podían haber, ¿en qué convergen? En términos de lo que tú estás diciendo, pues en tus palabras, ¿cuál es el éxito? Pues que se logró el voto y que las mujeres pudimos votar, ¿no? Después de tantos, pues cientos de años en que no habíamos podido votar. Entonces, ahí hay un éxito. ¿Qué otros temas puede ser un éxito? Pues que las mujeres puedan ir a la universidad y que sea sencillo el acceso a la educación, que mejoren las condiciones en los centros de trabajo, una serie de cosas que pueden ser digamos que estemos de acuerdo y sea un éxito para todos los distintos feminismos. Hay muchas discusiones también de por qué les toca primero a las blancas o por qué les toca primero o por qué solamente discutimos temas o ponemos en el debate público temas que tienen que ver con el cuerpo, con la educación pública, cuando a lo mejor en términos de mujeres indígenas están buscando otras reivindicaciones y otras cosas. En primer lugar, por ejemplo, contra la exclusión y la pobreza. Entonces es un poco como todas las discusiones que se pueden dar, pero que el éxito, como tú lo dices, es que pues más mujeres tengamos mejores condiciones de vida y accedamos a los derechos, ¿no? Ok, y hay como entiendo la parte de los éxitos que han habido, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita parte de lo que me dices es dentro de que hay varias ramas, pueden haber como varios objetivos en función de, ¿hay alguna especie de consenso de qué es prioridad ahorita o depende de algo más? Pues, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un tema que nos une a todas y todas las miradas y todas las posiciones, por más distintas que sean, es que se erradique la violencia contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas y demás, ¿no? Como que es un tema en el que estamos luchando pues todos los feminismos, pero hay gradaciones, o sea, hay distintas violencias que se cruzan. Por ejemplo, podemos ubicar una violencia contra las mujeres jóvenes, ¿no? Urbanas, por ejemplo, ¿no? O que viven en las periferias también de las ciudades. Pero también hay otras violencias que se viven por la pobreza. Y entonces tienes que irle agregando más elementos al análisis y a las exigencias. Pero en eso sí estaríamos como en principio de acuerdo en salir, protestar, luchar en todos los espacios contra la violencia que viven las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas, ¿no? Es como un tema muy grave, por lo que pues hemos podido ver todo el mundo, ¿no? Y hay algo que, ¿dónde está la línea en donde es violencia de género y violencia como violencia por ser violencia? Es un tema complejo. Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, porque sería bueno que empecemos a hablar mucho de que cuando decimos género no quiere decir que es igual a mujeres. O sea, género, por ejemplo, es una categoría de análisis con la que te permite ver las desigualdades entre hombres y mujeres en las que salimos perdiendo las mujeres. Por eso, ahora que tú decías lo de al principio, la introducción de hubo ejercicio de poder, decías, ¿no? Se parte en principio de que históricamente hay una asimetría de poder entre hombres y mujeres. Sí. ¿Y cómo lo miramos eso? Pues a través de este análisis de género, en donde hemos podido ubicar por qué hemos estado pues históricamente en asimetría, en donde los hombres están por arriba y las mujeres están en una situación de subordinación social, histórica.
No es, por ejemplo, no es porque estemos en un trabajo, y en un trabajo hay jerarquía y un hombre es el jefe y la mujer es subordinada. Si a eso le agregas también que es su jefe, pues hay el análisis de género, no solo de la jerarquía laboral, sino que históricamente los hombres van en ventaja sobre las mujeres en muchos temas y en muchos espacios. Por eso hay un punto de partida que es asimetría entre hombres y mujeres. Eso te lo permite ver el análisis de género. Por eso cuando ustedes escuchan, o todo el mundo escucha la perspectiva de género, el análisis de género, la violencia de género es ¿qué violencia? La violencia la puedes observar, pero si tú le pones el enfoque, los lentes, le decimos los lentes violetas, tú le pones el enfoque de género y dices, un feminicidio. ¿Por qué hay violencia de género ahí? Porque si tú le pones los lentes de género, dices, a ver, ¿por qué en un feminicidio eran pareja y un hombre la mata? Por lo que sea, por la razón que sea. ¿Por qué? Porque en el análisis de género lo que incluimos es, claro, hay todo un análisis histórico de que los hombres ejercen control sobre la vida de las mujeres. Y entonces da igual que inventen que es porque fue infiel la mujer, o porque no fue infiel, o porque se quería separar, o porque lo miró feo. No, nada de eso es objetivo, y nada de eso es válido para decir que la pareja o expareja le quite la vida, la violente, la maltrate, la viole y la asesine. O sea, nada hay, ¿no? Pero es por un análisis de un ejercicio histórico del control de los hombres de la vida de las mujeres. Ahí empiezas con el análisis de género. Entonces, tú me dices, ¿cuándo hay violencia de género? ¿Cuándo hay violencia, digamos, general, a secas? Cuando tú le pones el análisis de género a ese hecho específico. Cuando hay hombres y mujeres ahí, ¿no? Ajá, y o sea, entiendo como que lo que está detrás, y siempre quitarle la vida a alguien está mal, ¿no? Como que mi duda es, por ejemplo, tiene no que ver, ¿no? A un compa le robaron el carro y el policía nos estuvo platicando que ahorita cuando es un homicidio de hombre a mujer, está todavía más penado aquí en Sinaloa. Igual como que me puse a pensarle, no es que esté mal, no, nada más es dentro de mi ignorancia, yo tenía como la concepción de que quizá un feminicidio, o hasta donde lo que uno alcanza a ver en la televisión, va en relación a que la están matando, no sé si la palabra adecuada es por qué, pero porque es mujer. Exacto. Y viéndolo yo desde la perspectiva no nada más que puede ser físicamente más débil que su pareja, que es una desventaja, pues es un hándicap que pueda tener el hombre sobre la mujer, pero que en muchos de los casos puede, más allá de por ser mujer, que quizá por todo el contexto va sumando a que sea un caldo de cultivo de un feminicidio, por ponerle un nombre, en el caso de que viven solos, que el hombre no tiene una educación, que no sabe medir su fuerza, que sí está en una posición de ventaja, pero que no necesariamente la está matando por el hecho de ser de otro género, sino pues porque básicamente es una bestia. Entonces como que ahí es donde quiero hacer como que entender entiendo la parte histórica y como que el contextual de pues el hombre es más fuerte que la mujer y pues la mató porque es una bestia, pero el si por concepto entra dentro de violencia de género por el simple hecho de ser de sexos opuestos, yo pensándolo como, no sé, independientemente de la circunstancia, en el caso de él se quería separar de ella o lo que sea, como que el mismo contexto, yo sé que cada caso es un caso, pero en donde ella hace un homicidio con él, le quita la vida, no hay no me interesa la etiqueta, sino más bien eso lo vuelve violencia de género, o dónde está la línea, no sé si me estoy explicando. No, pero no pasa nada, te entiendo perfecto, porque mira, lo que sucede es que cuando no le imprimimos un análisis que tiene que ver con el género, o sea, cuando
te quedas te queda el análisis sin elementos, pues. O sea, por eso es muy fácil decir, bueno, ¿por qué si una mujer mató a un hombre no está tan penado, digamos, ¿no? Bueno, ese es un homicidio, lo mató y demás. Pero tú, por ejemplo, vete a las estadísticas. O sea, siempre le digo mucho estas cosas porque cuando haces política pública, cuando cambias las leyes y demás, tiene que ver porque tú analizas una problemática y dices, aquí está pasando algo muy grave. ¿Por qué las mujeres que son asesinadas, más del 90% de quienes las asesinan son sus parejas o exparejas? Okay. Más del 90%. ¿no? Entonces, si tú te vas a otra estadística y dices, a ver, ¿cuántas mujeres matan a sus esposos, parejas, amantes o parejas o exparejas? Pues te vas y vas a encontrar pues muy poquitos, o sea, prácticamente no están en el registro que a un estado, a un gobierno le diga algo está pasando aquí gravísimo, ¿no? Simplemente, obvio, claro que son asesinatos, claro que son homicidios, pero tú tienes que verlo en función de de la problemática que te está reflejando eso. Entonces, si tenemos 11 feminicidios diarios, 11, de 10 a 11 feminicidios diarios en el país, es decir, en este momento puede estar sucediendo un feminicidio. ¿Por qué se necesitó explicar y ponerlo en la ley y demás? Pues porque resulta que había toda una violencia contra las mujeres en torno a los asesinatos contra ellas, así, nomás. O sea, ¿por qué? Pues ¿por qué la expareja la asesinaba, la violaba, la torturaba, le pegaba, etcétera, etcétera? Bueno, había que hacer un análisis de por qué, porque eso se empezó a disparar y muchísimo, y entonces había que revisar por qué estaba sucediendo eso. Y al contrario de lo que puedan decir muchas historias y muchos medios de comunicación de que es un monstruo el que lo hace, no, porque entonces tenemos muchos monstruos diariamente. Entonces, no podemos hablar de que todos esos son monstruos, porque si hablamos de que son monstruos, digamos que dejamos de darle dejamos de verlo como algo que está produciendo la cultura machista, la cultura patriarcal, que es que las mujeres, por la razón que sea, están subordinadas en las relaciones frente a los hombres. Parejas, exparejas, pueden ser hermanos también, pueden ser padres, pueden ser el que va pasando, puede ser el que está en el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas que lo hacen? ¿Por qué? Es la pregunta que en todas partes nos hacemos y nos hacen, ¿no? Los que también nos dedicamos a esto. Pues, ¿por qué está pasando esto? Porque además cada vez es más horrorosa la manera en la que vemos cómo son asesinadas las chicas, algunas muy jóvenes, otras que, bueno, están más grandes, pero los feminicidios están cada vez más atroces. No sé si te enteras, te has enterado de cómo las tiran, las golpean, las violan, y dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con esta sociedad, no? Bueno, en principio yo te diría, hay una estructura de desigualdad inicial, pero también tenemos un país que ha entrado en procesos de violencia muy, muy duros, muy fuertes, muy profundos, hace más de 15, 20 años. Entonces, también es un caldo de cultivo, como bien dijiste tú hace un ratito, es un caldo de cultivo para que le agregas la desigualdad entre hombres y mujeres, le agregas la precariedad en la que se vive también, aunque esto no es exclusivo de clases sociales, pero también le agregas ese componente, y entonces empieza a proliferar feminicidios y aumenta la crueldad con la que se hace. Porque diría una muy conocida investigadora, antropóloga feminista, Rita Segato, que se empieza a hacer como una especie de lenguaje social, un lenguaje, la violencia contra las mujeres y esa crueldad, empieza a generarse una pedagogía de la crueldad. Es decir, los medios de comunicación transmiten, dicen cómo sucedió un feminicidio, y resulta que hay caldo de cultivo de violencia, de precariedad, de desigualdad entre hombres y mujeres, de subordinación de las mujeres, y empieza a replicarse como si fuera un mensaje que se empieza a replicar con mayor fuerza, y que pues las políticas de los estados no logran detener, ni los medios de comunicación ni demás, ¿no?
Entonces es un tema bien, bien fuerte, bien complejo en muchos sentidos. Abrimos fuerte, ¿no? Con la pregunta. Sí, ya no hallaba por dónde contestarte que fuera lo más sencillo posible, porque son muchas capas de análisis y de explicación. Pues no es sencillo explicarlo. Por eso también sí hago énfasis en que intentemos no hablar desde el monstruo, pues, ¿no? Porque entonces eso, son los atípicos, son los monstruos. No, hay una construcción cultural que lo permite, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, ahorita que tocas el tema de los monstruos me gusta y si en algo no, como que cruzo la línea y me quieres detener adelante, ¿no? Vivo en Culiacán, ¿no? Entonces... Sí, yo soy de Culiacán. Mira, entonces... Claro, yo soy culichilanga soy. Excelente. Entonces, aquí ya sabes cómo está el tema con la violencia, ¿no? No, claro. Entonces, ya sabemos que el tema de los monstruos no son la excepción a la regla, sino es parte de la media. Entonces, entiendo la parte del lenguaje, como que la premisa desde mi ignorancia puede ser y si el problema más allá de que sean mujeres es que, bueno, aquí de repente decimos groserías, pues, pero que sean unos imbéciles los hombres, pues, para acabar pronto, en el sentido de que no están educados, no están educados, no dimensionan su fuerza, está favorecido el ser violento o al hacer menos la mujer o sea que más allá de que sea algo de género, o sea, que no digo que no sea un tema de género, sino como que mi duda es, y no será tema de que son otros componentes dentro del contexto, porque por ejemplo, sé muy poco de política pública y muy poco de cualquier tipo de tema sobre este tipo de líneas. Pero de lo que sí he notado es que en el momento en el que hay impunidad, en el momento en el que se da cuenta la gente que, quitando el tema como de género un poquito, pero que te pueden asaltar y que no pasa nada, empiezan a asaltar más. Entonces, en el momento en el que se dan cuenta que pueden matar y no pasa nada, como que lo vuelve más fácil. Al final pasó aquí en el tema del Jueves Negro, que pues, al final no pasó nada. O sea, pasó todo eso y en el esquema grande de las cosas sigue funcionando Culiacán como está funcionando. Entonces, yo aterrizando como que esas dinámicas de que seas mujer o no, entiendo la parte de la estadística en donde pues la mujer dentro de una pareja muere más pues porque se está casando con un imbécil para acabar pronto y no es culpa de ella el escogerlo, ¿no? Yo voy al punto más bien que si no es también tema de que el problema no es necesariamente nada más el machismo, sino el machismo más la impunidad, más vivir en una cultura de violencia. En donde totalmente. Siendo mujer sencillamente, pues si fuese un videojuego estás agarrando uno que tiene desventajas por características físicas, en donde si es violencia de hombre es, ¿cómo se dice? Suele ser más común. Lo que como que igual y me estoy brincando porque esta pregunta viene de alguien más, es entiendo la importancia de darle foco, pero no es como separar la pelea de la violencia en general. O sea, Sí, o sea, mira, por eso te decía que primero hay que partir de que hay una estructura de desigualdad básica como punto de partida entre mujeres y hombres, ¿no? Tú nada más piensa en quien nos está viendo alrededor. Vamos a olvidarnos un poco de la violencia generalizada que vivimos en el país y específica de Culiacán. Pero pensemos en aquel tiempo en el que no había una violencia disparada, eso de ver personas que están colgadas de los puentes, que aparecen desmembradas, todo este horror que hemos vivido hace 15 años, hace más de 15 años, ¿no? En el país, en unas regiones más que en otras, pero se volvió generalizado en el país. Pero vayamos más atrás de eso. Y acuérdense de los espacios en los que se relacionan con mujeres, con hombres y mujeres. Y volteen a ver a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas. Y fíjense quién domina las relaciones. Más allá de que la mamá sea la que regañe, la mamá sea la que dice si vas o no a la fiesta o lo que sea. ¿Quién de las personas que estaban allí tenían una libertad más absoluta? Sí, claro. ¿Quiénes llegaban a la hora que querían a su casa? Sí. ¿Quiénes salían a trabajar y podían no regresar en toda la noche? ¿Quiénes estaban al cuidado de los hijos?
quienes les hacían todas las mañanas el desayuno, la comida, la cena, los llevaban a la escuela y demás. Todo eso va generando una serie de desigualdades profundas en donde las mujeres no tienen su proyecto de vida, porque no es que las mujeres tengan que dedicarse toda la vida a la vida de los otros. Sí, claro. Eso ha sido una configuración social, histórica, en donde pues muchas mujeres no han tenido vida para sí, de nada más que vivir a través de los otros, ¿no? Sí. Eso es una condición de desigualdad. Si a eso le agregas que además la pareja, el esposo, el tío, el papá le pegaba o la maltrataba, la humillaba, pues le vas agregando más elementos. Si a esa capa le agregas que hay guerra, lo que llamaron guerra contra el narcotráfico, que fue una falacia en un sentido de política pública, de política del gobierno, sino se generó una serie de condiciones sociales desde el propio gobierno en el que hubo violencia espantosa y se dejó avanzar y se permitió y se generó. Entonces, en violencia generalizada, tú le agregas eso más, narcotráfico, le agregas violencia de cárteles, le agregas todo eso y le agregas la impunidad, que tú muy bien lo dijiste ahorita, que además es un componente del feminicidio, o sea, tal como se conceptualizó a partir de las muertas de Juárez, mal llamadas muertas de Juárez, pues que se veía un patrón de cómo se llevaban a cabo los asesinatos contra las mujeres, en donde el Estado no hacía nada, como dices tú, les daba casi como permiso. ¿Por qué? No pasaba nada, aparecían asesinadas en los baldíos, en los barrancos, en los ríos, en todas partes, y era un permiso para hacer, como dices, eso es la impunidad también, el Estado no hace nada, no le importa, entonces es un mensaje de tú puedes seguir haciendo, ¿no? Eso pasa también en el caso de la violencia feminicida y de los feminicidios. ¿Qué sucede? Que está esa violencia, está toda la idea también de que las mujeres están volviéndose más autónomas por otro lado, que están luchando por sus derechos y demás, y entonces las parejas lo que dicen, pero ¿por qué? Si yo siempre te tuve aquí, si yo siempre aquí, ¿te quieres ir? Pues no, yo controlo tu vida, o sea, en la psique, me explico, en toda la cultura patriarcal, eres mía, la idea, la noción de la propiedad que tienen los hombres, introyectada históricamente, la mujer, la que sea, mi mamá, mi tía, mi abuelita, mis sobrinas, mi hermana, mis hermanas, mi novia, mi pareja, mis hijas son mías. O sea, es una cosa de una introyección de la propiedad de las mujeres, o sea, que son que tienen los hombres en la cultura patriarcal. Eso no es que yo ahorita lo pueda explicar en términos psicoanalíticos y demás. Lo que digo es que se va viendo en microactitudes que luego, en el peor de los mundos posibles, se puede convertir o se convierte en un feminismo. Que no es siempre, obviamente, si no, pues no viviéramos casi ninguna, ¿no? Pero tenemos 11 feminicidios diarios. Y eso hay que explicarlo en términos también sociológicos, antropológicos, económicos, históricos. ¿Por qué? Pero desde una lente de género, feminista, para poder irla comprendiendo, porque es bastante compleja, pero tiene muchos elementos al respecto. Por eso no es bueno hablar de monstruos, porque esos monstruos los fue generando poco a poco la sociedad patriarcal. Esa es la realidad. Cuando desde chicos se les estuvo diciendo, tú ten 10 novias, tú haz lo que quieras, entre el círculo entre hombres de pacto patriarcal, de sí, pues yo te iba a decir una palabra, sí, haz lo que quieras con ella, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de mecanismos sociales que no les ponemos mucha atención, pero luego va construyendo todo lo que puede terminar en un terrible feminicidio, ¿no? Y lo entiendo y digo, al final no tengo que estar de acuerdo en algo porque no es que no esté de acuerdo, ¿cómo decirlo? Hay cosas que no termino de procesar. Y estoy de acuerdo como que en la generalidad de las cosas. Quizá mi duda podría ser como que más puntual en los países en los que hay menos violencia contra las mujeres, porque debe de existir. ¿Hay un factor que sea determinante? Pues hay un factor
de cómo van incorporando la protección a los derechos de las mujeres, de cómo incorporan a las mujeres a la sociedad, pues, ¿no? A todos los espacios de lo público, desde pequeños cómo los van educando, a que hay mejores condiciones, por ejemplo, de seguridad en las calles, es decir, que desde pequeños no se alienta el machismo se construye la igualdad desde pequeños. Pues, es que más que cuando están grandes ya no les es, ya no es un tema, pues ya no es un problema. Por ejemplo, tú imagínate, piensa en tu novia, no sé, ¿no? Pero piensa en esta idea de yo me quedé en la casa y ella se fue a tomar. ¿Y yo me quedé? Yo no tengo pedos, ¿no? Pero sí sé a dónde vas, ¿no? O sea, sí sé a dónde vas. Que... Entonces, bueno, yo me quedé, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿De qué? O sea, ¿cómo tenemos configurada toda esa idea de la noción de la libertad de las mujeres, por ejemplo? Que nosotras, las mujeres, como nos educaron de otra manera, nos socializaron, esa es la idea, la socialización de género que tú tuviste y la que tuve yo, pues es muy distinta, porque desde chico a ti te dejaron irte a los 15 años, a lo mejor, depende de los papás, claro, te dejaron ir con tus amigos de noche, a donde quisieras, a la casa de un amigo, pero a mí de 15 años tal vez no, tal vez después, tal vez con quién vas, tal vez yo te llevo. Entonces, en la socialización que tú tuviste hay una mayor libertad, una mayor autonomía, y en las nuestras hay un tutelaje todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque algo te pueden hacer aquellos que tú dejaste también salir desde los 15 años, ¿no? Es que más o menos por allá iba, ¿no? Ahorita que comentas ya sé que te pregunto, en los países que no hay tanto bronca de violencia de género, para estar como que en el mismo giro, comentas de que están en mejores situaciones, pero que uno de los factores determinantes es el tema de la educación. O sea, pero la educación es la socialización de género de ambos, ¿no? Sí. No es una educación de principios y valores así en abstracto, ¿eh? No va por ahí. Y no pueden ser ambas cosas, porque, por ejemplo, en el tema de la socialización es el tema de, pues, tú y tu amiga son iguales, pues, en el sentido de llevarlos en la ruta de aunque físicamente no se parezcan en ciertas cosas, tienen que estar, si no iguales, equitativo el trato, no sé cómo decirlo de manera adecuada. Sí, igualitario, equitativo. Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, yo te estoy también psicoanalizando, así como tú me preguntas, yo te estoy observando. Entonces, hay cosas en el lenguaje que tú, por ejemplo, tienes, como lo tienen pues miles, y nosotras también, muchas y miles de mujeres. La idea de que los hombres son más fuertes que las mujeres. Entonces, prácticamente esa premisa a muchas personas les hace casi sin no justificar, prácticamente le dan un peso determinante en cómo somos unos y otros. No, y no voy ni siquiera a eso, no voy a las características físicas per se. No, pero sí lo has dicho, José Javier, lo has dicho varias veces, que hay una cosa física ahí, que aunque seamos diferentes, que a lo mejor nosotras somos más débiles y entonces el otro es más bestia porque tiene una fuerza física. Hay muchas cosas que son prejuicios. No te estoy diciendo que no haya un elemento objetivo en algunos aspectos. Pero si a una niña pequeña la meten en la educación física, cosas muy fuertes como los meten ustedes, créeme que a lo mejor va a ser más fuerte que tú, porque a lo mejor tú no fuiste a pesas. Claro, yo físicamente no soy como que el epítome de un hombre fuerte. Estoy hablando como en generalidad de circunstancias. Es como decir que una persona de raza negra no tiene mejor capacidad cardiopulmonar y que no va a tender a tener problemas cardíacos. Estoy hablando en términos generales de muchos casos, ¿no? Al final, si a mí me comparas con las muchachas que van al gimnasio al que yo voy, pues claro que me van a trapear conmigo el gimnasio. No, imagínate que desde pequeños nos metieran a karate, a cosas fuertes como los meten a ustedes. Yo iba más bien... Desde pequeños nos dicen, tú a ballet, y tú al fútbol, y tú a las pesas, o tú a lo de básquetbol, a las cosas de contacto y fuerte, pero a las niñas, tú sentadita aquí con tu faldita, no te vayas a golpear. En relación a la educación, iba justo al tema de...
Comentas que en los países en donde se da menos la violencia de género está mucho el tema de la educación. Si es educación de socialización o es educación en casa, creo, desde mi ignorancia creo que tiene cierto valor en el sentido de si no los educan a que él es más fuerte que ella, no están metiendo esos prejuicios justamente. Pero también iba al tema de justo como que en las preguntas de violencia de género o violencia en general no me acuerdo dónde lo leí, pero que lo que mejor le puede pasar a gobierno en términos públicos para poder justificar gastos es que el Estado sea violento, porque a mayor violencia significa que necesitan más policías y a mayor policías hay mayor necesidad. Es más fácil justificar que hay un gasto en patrullas, en armas, en capacitaciones, en operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que lo que yo intentaba poner sobre la mesa desde hace un par de minutos era que si, independientemente de si machismo o feminismo no se vuelve un tema de donde es beneficioso para las altas esferas para poder justificar gastos, el tema de que haya violencia. O sea, y el tema de... entiendo la parte de la diferencia en cuanto a la base. Claro que pues si lo ves como con carreras de automóviles, si es un automóvil que es 8 cilindros contra uno de 3 cilindros, pues claro que va a haber alguna diferencia de base, aunque si los dos sean de 8 cilindros, al de 8 le dicen que al que va manejando, oye, el tuyo no es de 8 cilindros, trae 2, pues igual no le va a pisar igual. O sea, entiendo toda esa parte, pues, pero aparte de las diferencias que puedan tener, porque si estamos partiendo de que tienen diferencias, si no son físicas, si son sociales, las diferencias sociales parten de un punto hasta histórico, ¿no? Sí, de hecho las diferencias se van construyendo. O sea, mira, la diferencia física la diferencia física entre hombres y mujeres ha sido el pretexto para construir las desigualdades sociales, ¿no? Sí. Que son sociales. O sea, han sido un punto como que ha justificado y que ha sido una premisa para que después se generen todas las desigualdades entre hombres y mujeres. Sobre lo que dices del Estado violento, pues depende qué Estado sea, en qué contexto esté, pero en términos de que piense que quiere ser un Estado policíaco, un Estado que le apueste a la violencia, pues ya son muchos elementos que tendríamos que analizar allí, pues, ¿no? Porque por otro lado, pues tampoco le conviene que haya tantas muertes, tampoco le conviene que asuste inversiones cuando se sabe y se vive la violencia en un estado, en una entidad de la República. Eso implica también, tiene efectos económicos también, en términos, y también de salud. Por ejemplo, cuando hay tanta violencia, pues hay personas que están afectadas y entonces tienes sistemas de salud que tienen que estar atendiendo a las personas violentadas, que violentaron, ¿no? Y entonces tienes también niños huérfanos y tiene el Estado que está también erogando para todo eso que genera la violencia. Por ejemplo, el tema, te digo, en términos, si queremos ser muy pragmáticos, en términos de la parte económica. Nos queda menos de un minuto. Porque me dijiste que te ibas al 10 para la hora. No sé si quieres que dé otra o ponemos pausa y después seguimos. Sí, si quieres seguimos 10 minutos más y a ver qué nos alcanza con otros 10 minutos. Ok, entonces pauso y te mando invitación de nuevo por WhatsApp. De acuerdo. Vale. Aquí está, ya está grabando, ¿no? Por si nos quedamos, creo que en el... ¿Te entendí que no crees que el Estado le está apostando a la violencia? Pues es que depende, siempre hay que pensarlo en términos de qué estado, en qué contexto histórico y todo, pero sí, supongamos que hay estados que le apuestan a la violencia, ¿no? De hecho, el de Felipe Calderón le apostó a la violencia así claramente, así fueron sus políticas, abrió con eso, con la falacia de la guerra contra el narcotráfico y entonces le apostó a la violencia, ¿no? No digo que no haya también una apuesta en muchos casos de estados o gobiernos, sobre todo así,
pero de manera permanente pensar que todos los gobiernos o en todo contexto histórico la está apostando solo a la violencia, pues es como no ver otros detalles, ¿no? Claro que no. Yo hablando como que en términos generales, pues por ejemplo, ahorita independientemente de afiliaciones políticas con el presidente actual o el gobernador actual local, digan lo que digan, aquí las patrullas parecen militares casi siempre, pues entonces también siento yo que mucho de problemas como estos puede ser que los estamos viendo unidimensionales o bidimensionales, en donde haz de cuenta, a lo mejor no es una política del caos, pero es un estado medio policíaco, pues en donde pueden erogar lo suficiente, o sea, que le pueden meter por aquí, le sacan por acá y van por allá. Y digo, quizá ya me fui mucho al como que en otra dirección con el tema central. Y más allá de cualquier cosa, como que me gustaría como que poner sobre la mesa y por qué no aceptar que sí hay muchos monstruos, pues en el sentido de no será parte de negar el problema, porque entiendo la parte del lenguaje en donde cuando dices que es monstruo, si estás hablando de la película y si estás hablando de vampiros, a lo mejor son el principal y los 2, 3 que están saliendo también en la película, pues, pero si estamos... Déjame contarte por qué no está bien que hablemos de monstruos. Sí, dale. Porque si hablamos de monstruos, te digo, le quitamos la visibilidad al problema específico. Ajá. Entonces se lo dejamos socialmente a los que creemos que son atípicos, pero no. Hay toda una base para que cualquiera pueda convertirse en un feminicida en ese contexto en el que vivimos ahora. ¿Y justo? ¿Por qué? Porque por eso te digo, no a la narrativa de monstruos. Porque si por ejemplo en Sinaloa o en Culiacán tenemos una sociedad o se están generando muchos monstruos, como tú dirías, ajá, es porque hay condiciones para que haya muchos con esas características. Sí, sí. Bueno, pues en el caso de la violencia contra las mujeres y la violencia de género, es lo mismo. Hay una serie de condiciones de asimetrías entre hombres y mujeres, de violencia generalizada, que agrega la potencialidad, la potencia, lo que ha disparado los feminicidios en nuestro país. Ajá. Pero, ¿por qué no se dispara que sean las mujeres las que asesinen a sus parejas? ¿Por qué no? A ver, José Pablo, intenta si quieres piensa en este contexto y por qué las mujeres no han sido las que se dispara, que asesinen, que el 90% de las parejas mujeres asesinen a sus esposos o exesposos o novios. 90%. La respuesta corta es que no sé, ¿no? O sea, y si me estás diciendo que no hay ventajas físicas, sino nada más ventajas sociales, me quedo con menos argumentos de por qué no lo harían, porque al final, si no tienen... Pueden poner, mira... Sí, de la fuerza. Lo pueden envenenar. Lo pueden envenenar, pero me imagino yo que la mayoría, porque no tengo la estadística, la mayor cantidad de feminicidios no suelen ser de maneras sutiles, si lo quieres ver tú así. Sí. Entonces, sí, siempre hay un gran componente de violencia. Bueno, a eso vamos a agregarle el otro elemento. Ajá, tiempo. O sea, entiendo esa parte y entiendo que el tema del asesinato va en función de una ventaja que pueda tener el hombre, de una o varias, ¿no? Como que en donde yo no estoy entendiendo es si el feminicida no es un monstruo. Entiendo que trae otras... La mayoría no lo son, salvo que... O sea, no. Ni están locos, ni están psiquiátricamente mal. ¿No? Es que no digo que estén psiquiátricamente mal, pero están definiendo su vida en base a sus actos, aunque haya sido un desplante de ira o un desplante de cualquier tipo. O sea, al final, no digo que esté mal humanizarlos, pero no será como el restarle foco a los factores que puedan estar detrás de que hayan tenido un ataque de lo que sea que los haya llevado a hacer, en caso de que no haya sido algo tan premeditado. O sea, a lo que voy es, ¿cómo decirlo? Es que otra vez atenúas con esos elementos. Tú, o sea, en el imaginario, con esos elementos, se busca atenuar la responsabilidad que tiene el sujeto que cometió ese acto. Y no lo estamos atenuando
diciendo, o sea, entiendo que no puedes decir, si tiene estas tres cosas es un monstruo, entiendo esa parte, ¿no? Pero quizá el término monstruo está mal, pero el dar visibilidad a que de no feminicida a feminicida no es, al final son etiquetas, ¿no? Pero No, en ese caso es un delito. Sí, es un delito. Sí, pero es una etiqueta, es un delito. Un homicida es un homicida, un feminicida es un feminicida. Hay una ley, hay un tipo penal. Pero entonces, dentro de que es un delito, es una etiqueta de un tipo de delito. O sea, es una manera de categorizarlo en qué hizo. Me dedico a etiquetar, soy mercadólogo y voy a terapia cognitivo-conductual, pues es parte de justo lo que estoy trabajando en no hacer. No digo que esté mal hacerlo, sino a lo que voy es dentro del entre el matar y no matar, justo era lo que quería llegar. Hay un arco iris de colores de cosas que están mal, que no es un feminicidio y que sigue siendo peligroso. O sea, son justamente esos puntos en donde más allá de yo restarle visibilidad, no, más bien le estamos restando visibilidad al esperar a que sea un delito. O sea, y me ha tocado verlo en publicaciones de feminismo, ¿no? En donde, oye, si te habla fuerte o si va a ser como que te va a pegar, ahí técnicamente todavía no ha caído en el delito, pero son señas, pues es de posar. Hay que estar alerta porque imagínate que te esperes a eso. Justo es a lo que quería llegar, pues en donde a lo mejor el utilizar la palabra monstruo es como complica la ecuación en este sentido, pero el no volverlo una situación uni o bidimensional en donde si hizo esto es bueno o es malo, sino el ponerle atención a todos. Ahorita está muy de moda los red flags en términos de violencia. O sea, si te dice pendeja igual y ya es violencia, ¿no? Pues es pues si te lo dice y empieza a decírtelo y entonces ya te está humillando y entonces eso tienes que parar porque puede ir creciendo, ¿no? Justo no hay que esperar, pues, ¿no? Justo ese es mi punto en donde igual y decirles monstruos están mal, ¿no? Pero el como ponerle atención a todos los elementos del contexto y a todos los elementos que representan violencia para no nada más que se necesite un delito para que las personas están haciendo cosas, porque en eso es donde cae la impunidad. O sea, en el momento en donde te dicen te va el doble de sentencia, significa que tiene que ser castigo en lugar de preventivo el tema de evitar la violencia de género. Más o menos para allá quería llegar, más allá de solo los monstruos hacen esto, sino que sí, yo creo que obviamente hay que meterse mucho al tema de la prevención, ¿no? O sea, y en la prevención está el tema de cambiar la cultura patriarcal, o sea, cambiar, ir introduciendo desde la educación formal y la informal, pues muchos elementos de respeto y de coexistir en la igualdad. Yo más que hablar de respeten a las mujeres, así como en términos de tú respétala, niño, joven, adulto, respeta a las mujeres como si fuéramos una flor a la que hay que cuidar y respetar. Yo creo que no va por ahí porque eso nos ha hecho más daño. No se ha entendido socialmente, creo yo, desde ahí. Y aparte creo que sería más importante decir cómo hacemos que niños y niñas vayan creciendo en la coexistencia de la igualdad. O sea, no es que el niño no lava los platos y la niña sí. No es que el niño sí puede ir a la calle y la niña no. No es que el niño sí pueda tener 10 novias y la niña no. O sea, una serie de cosas que te van configurando ya después como adulto, ¿no? Sí, y aparte creo yo que es como fundamental en esto el dejar de aplaudir la cultura de la violencia. Porque totalmente. Porque digo, tú me dices que no hay ventajas físicas. Sí las hay en un sentido como concreto, objetivo. O sea, objetivo, pero no es desde ahí que se tiene que ver, porque, por ejemplo, imagínate que lo pensamos así de los adultos y los niños. Es que para allá voy. Entonces estaríamos legitimando que podemos golpear a los niños. No. O sea, tiempo. Me refiero, ¿no? Tiempo. Justo voy a eso, ¿no? A que si estás aplaudiendo la cultura de la violencia, en el sentido de hasta entre hombres, ¿no? El pelearse para resolver las cosas, ¿no? Estás como que poniendo otra pieza en el rompecabezas de las cosas en donde
si la violencia está favorecida y a ti no te favorece la violencia, pues estás poniendo más desbalance a donde en la balanza seas hombre o mujer, ¿no? Y si como que en términos estadísticos puedan ser físicamente más chicas, yo no lo estoy validando, o quizá con menos fuerza. Yo, más que validarlo, es más bien el educar a medirse. Alguna vez estuve en artes marciales, y parte de lo que te dicen es que tengas un recurso no significa que lo tengas que utilizar. O sea, el que sepas pelear no significa que vayas a resolver todas las cosas a golpes. Claro. Entonces, siento yo que por ahí va que estoy totalmente de acuerdo el que, carnal, tú eres hombre, también tienes manos, también puedes lavar la loza. O sea, no es... como lo que dicen de que empiezan a aplaudirle a los hombres, que empiezan a cuidar a los plebes. Es, carnal, tú también estuviste en la jugada para que esa criatura naciera. También cuídalo, o sea, no se te va a caer lo que traes colgando. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. El tema es como no favorecer tú en particular, hombre, eres más grande y eres violento. No, güey, no le enseñes a ser violento y no le enseñes a pegarle ni a hombres ni a mujeres, pues es... Exacto, exactamente. O sea, no, la fuerza no quiere decir que se tenga que usar para violentar a alguien. Exacto. Si tú tienes una fuerza para correr, por ejemplo, y que tienes una resistencia y todo eso, o por ejemplo te dedicas haces box, y entonces, o artes marciales, como acabas de decir, pues eso no quiere decir que lo vas a usar para violentar a alguien, ¿no? Alguien que a lo mejor no tiene idea de las artes marciales ni nada, claro que estás en ventaja, ¿no? Sí. No tiene ni por qué ser punto de partida, es más, no tendría ni que estar mencionado, a eso me refiero. Nadie tiene por qué ejercer ese uso, por ejemplo, si tiene más músculos y entonces puede dar un golpe más fuerte o no. Sí. Ese es un elemento por el que alguien que te perdió la cabeza y se volvió loco en ese instante, no. Usó esa fuerza en contra de tal persona. No, es una característica que tenía, y que al final, si tú tienes confianza en que vas a ganar un tiro, o sea, un pleito, es cuando te metes. O sea, al final es lo que pasa con esos hombres. No es que Pero también lo hacen con otros hombres en donde no saben cómo van a terminar. El tema es el ejercicio de la violencia. Es que justo ese era mi meollo desde la videollamada pasada. Pues no es que esté justificando que sean violentos, pues pero yo te puedo decir, yo alguna vez me he peleado y estoy lo suficientemente tonto para meterme en esa pelea en la que no iba a ganar. Pero en muchos de esos casos, claro que no te van a aceptar pues calculé si me iba a ganar ella o le iba a ganar yo, y ya sobre eso me aventé. Y no es que lo estén justificando, o sea, que no es que yo diga, sí, a huevo, están lo correcto. No, pendejo, estás abusando de poder, o sea, estás abusando de una característica en donde ella puede estar en desventaja. Quizá dándole un poquito de giro a la plática, porque siento yo que le podemos dar mucho a esto. ¿Hay algo ahorita que quizá a nivel país o a nivel sociedad estemos haciendo bien? Yo creo que sí. Te voy a decir en dos cosas que a mí me parece que va la cosa, va algo bien. La despenalización del aborto, van avanzando, llevan 9 entidades de la República. Eso también tiene que ver con la autonomía corporal de las mujeres y su decisión, su proyecto de vida y demás. Entonces eso está avanzando. Eso es una decisión que tienen que tomar las mujeres en todos los casos. Si lo quieren, si no lo quieren hacer, claro, debe haber condiciones en torno también a su salud, no poner en riesgo todo eso, pero vamos avanzando en eso. Van 9 entidades en la República que lo han despenalizado. Es decir, ninguna mujer tiene por qué estar en la cárcel por haber decidido interrumpir un embarazo. Okay. Entonces, eso es absolutamente, digamos, prehistórico, si se quiere. Querer meter a la cárcel a las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo, por la razón que ellas hayan decidido, ¿no? Okay. Eso es criminalizarlas, pues llevarlas a la cárcel por algo que tiene que ver con su vida, su cuerpo y su proyecto, ¿no? Eso es una. Y creo que en la otra es todo el tema de la paridad de género. Hay una reforma que ha ayudado en ese tema de que se tengan que impulsar, pues, que sean gobernadoras, que sean presidentas municipales, que sean legisladoras, que estén en el Poder Judicial, que estén en la administración pública. Entonces, en esa parte parece que también va avanzando. Pues yo diría que en esos 2 puntos, ahí va la cosa. Falta muchísimo por hacer. En lo peor en lo que estamos es en el tema de la violencia. Eso es lo que te iba a preguntar. Espantoso.
Okay. Es una cosa espantosa, porque cuando escuchas los casos, cuando lees sobre los casos, cuando escuchas a las familias, es absolutamente desgarrador y dices, ¿por qué? ¿Por qué alguien llega y le arrebata la vida a una chica, a una mujer o a lo que sea, o a la edad que sea? Pero además duele mucho más también cuando es una niña, cuando es una joven. Y dices, ¿por qué? Porque a un tipo se le ocurrió arrebatarle la vida por la razón, por lo que le haya pasado por la cabeza. Uh-huh. O sea, no es justo obviamente para las mujeres, y no es justo para las familias, y no es justo para la sociedad. Se van quedando sin esas amigas, esas hijas, esas madres, esas estudiantes, esas nietas, esas hermanas, todos nos vamos quedando sin ellas. ¿Por qué? Nomás, ¿por qué razón? O sea, no hay razón ahí que se pueda validar bajo ninguna circunstancia. Las vidas de todas las personas las tenemos que respetar, o sea, es su vida. No quiere estar con esa persona, no quiere vivir ahí, es su vida. Y entonces, por eso te digo que lo más importante es que creemos condiciones para educarnos en la igualdad desde pequeños, ¿no? Y ahí es donde por eso me puse a escribir un librito chiquito para niños y varones, porque falta mucho para esa parte, ¿no? ¿Ya salió el libro o está por...? Ya está. Es más, bueno, no lo tengo aquí a la mano porque lo dejé en la sala, pero sí, ya está, ya lo hemos estado presentando. Es un libro que se llama Acerca de la empatía, lejos de la violencia, cartas a mi hijo. Okay. Le escribo a mi hijo como un pretexto para escribirle a los demás niños, ¿no? Okay. Como educarlos en que no tengan que ejercer la violencia para nadie. O sea, en el sentido de que no alentar la violencia desde pequeños a los niños, porque si no, también ellos, hay una presión social por ser fuertes, por demostrar fuerza, por demostrar ejercicio, control, violencia, virilidad, es una serie de cosas que desde pequeños se les está diciendo, y pues cuando son adultos, eso puede pues detonar otras cosas, además hasta para ellos mismos, ¿no? Sí, claro, o sea, es común, yo lo he vivido en ciertos círculos para no quemar a ningún pariente, ningún amigo. Sí, claro. Si una morra se te pone, tú dale, y es así como... Por ejemplo, ¿qué obligación? O sea, digo, ¿por qué a veces puedes no tener ganas? Punto. Ajá, y el parte del meollo es que tengo tendencia a no seguir el rollo nomás porque sí, pues entonces parte de la plática en algunos círculos es... Y si no, o sea, más allá de si yo no quiero, si ella no quiere, y si no te hago caso, o sea, nomás por, o sea, en el sentido de, ¿por qué crees que lo que tú me estás diciendo es una buena idea nada más por ser mayor? O sea, nada más que yo estoy en una posición en donde yo ya era mayor de edad cuando me hacían ese tipo de comentarios en más de algún caso, pero claro que lo ves al adulto joven diciéndole al morrito cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor. Claro. Y es de alguna manera violencia, pues es al final abusa de las condiciones en las que tú estás con respecto a alguna desventaja que ellos tengan. Sí. Y todo el tiempo es como, todo el tiempo está ahí socialmente, pues, ¿no? Para los hombres. Entonces, obviamente es como, pégale a los otros, o sea, defiéndete en términos de la violencia. Pero un poco les enseñamos y les enseña a los niños desde pequeños que está permitido llorar, que expresen sus emociones, por ejemplo. Que cuando haya otros niños que les están diciendo golpéalo, pégale, ahí estés, rompas, te alejes, esto que tú dices, y yo por qué tengo que hacerte caso en esto que estás diciendo, ¿no? Una serie de demostraciones que todo el tiempo están ahí socialmente desde los niños, desde que están pequeños, ¿no? Es más, esto de tener muchas mujeres, ándale, agárrala, tómala, o sea, incluso todas las palabras que se usan es como, toma ese objeto, es tuyo. Uh-huh. Es tuyo porque no quieres, pero es tuyo, ya de entrada, como premisa, ¿no? Entonces todo eso va configurando muchas cosas, ¿no? Que después es muy difícil salirse de ahí para los hombres también, y a las mujeres nos va peor en el sentido de las consecuencias, ¿no? Y también hay una serie de cosas en las que se participan también como mujeres, en el sentido de que hay como transacciones. Por ahí hay muchos estudios que dicen, ¿no?, el tema de lo que se hace una transacción. O sea, yo te doy, pero tú eres mía, pues.
Como pero por entonces ejemplo. tú págame, pero entonces tú llévame, pero entonces tú ponme en la casa. Entonces hay una transacción ahí sexual, económica, en la que las mujeres, si no vamos tomando conciencia también, pues nos colocamos en la calidad de objeto. Pues es que es Pero no, valorarse más allá de lo sexual, ¿no? Porque aparte de todo, pues yo también doy clase en universidad y parte de lo que platico con los muchachos, tanto con hombres como mujeres, es si llegaron aquí por bonitos o por bonitas, váyanse preguntando por qué otro motivo los vayan a contratar. O sea, el exploran más allá pues si tienen ese atributo, esa característica en donde son atractivos o atractivas, chido. Pero si quieren que los valoren por otra cosa, entonces trabajen, no sé, aprendan Excel o a pintar o a tomar fotos. Sí, otras habilidades, pues, ¿no? Que no sean las físicas, nada más. Sí, me hicieron 3 preguntas que se me hace que pueden ser puntuales en este sentido, en donde creo que una ya medio te la pregunté y creo que ya medio me la contestaste, pero la pregunta concreta es si existe una línea que marca la pauta de lo que es aceptado o no dentro del feminismo. No la entiendo muy bien. O sea, como una pauta de lo que es aceptado o no. No entendería esa parte. Porque te decía, como hay tantas visiones en el feminismo y en las distintas perspectivas que hay, pues depende qué tema, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú me pones un tema, yo te diría, bueno, hay unas perspectivas que te contestarían esto y hay otras que te contestarían esto otro. Pero, por ejemplo, el feminismo que está buscando quizá no la igualdad entre hombre y mujer, sino de condiciones, es un tema por sí solo, ¿no? Entonces, a lo que entiendo de la pregunta que me están haciendo es, en la búsqueda de esta igualdad, hay unos no-go, esto no lo hacemos o esto no lo decimos, y no por limitarlas, ¿no? Sino como que no lo consideran adecuado para el movimiento. Pues fíjate que en términos, por ejemplo, de igualdad formal, había toda una corriente que fue la igualdad formal, ¿no? Entonces decían, pues no queremos ser iguales que los hombres, porque sabemos que tenemos diferencias, ¿no? Diferencias, por ejemplo, las mujeres podemos tener hijos, o sea, biológicamente, podemos parir, los hombres no, pueden ellos ser cuidadores, puede haber paternidad responsable y todo eso. Pero había otras feministas y otras corrientes que decían, no, pero lo que tú tienes que hacer no es nada más que sean igualdad de derechos. Por ejemplo, que tengan los dos votos, ¿no? Ir a votar en las elecciones. Sino que también cambien ciertas condiciones estructurales en las que va permeando la desigualdad y va permeando la idea de que las mujeres se dedican al hogar o las mujeres están más hechas para los hijos y los hombres no, porque ellos son diferentes, son más autónomos, más libres desde siempre y entonces son más líderes y entonces son más... Y lo que había que hacer es como desmontar esa idea. Entonces hay diferentes como posiciones de cómo llegar a que las mujeres y los hombres seamos iguales sustantivamente o iguales nada más de la ley, lo que dice la ley, ¿no? Sin mirar cosas específicas, ¿no? Entonces no te sabría decir en abstracto en qué punto no estarían de acuerdo, porque también, por ejemplo, si hablamos de trabajo sexual, unas dirían es trabajo y otras dirían no es trabajo, ese no es trabajo porque el cuerpo se pone como objeto, la mayoría de las mujeres que están en situación de prostitución es porque también tienen condiciones de desigualdad en términos de pobreza, en términos de precariedad, pero otras llegan y dicen, pero entonces ¿cómo miran a las mujeres que están que se prostituyen su cuerpo y demás, pero están en la élite, o es decir, o están frente a la élite o acompañan a hombres de la élite, ¿no? Sino nada más son las que son muy, muy, muy pobres. Entonces hay muchas discusiones de eso. Yo creo que no podemos hablar de feminismo si no estamos de acuerdo en la despenalización del aborto, por ejemplo. Okay. Eso te diría, pues muchas podrán hablar desde la noción de las mujeres empoderadas, las mujeres que avancen en política o que avancen siendo empresarias, pero la despenalización del aborto no.
Por ejemplo. Entonces ya te metes en el tema del cuerpo y dices, no, ahí pues muchos feminismos te dirían, no, pues no puede pasar por ahí, porque entonces otra vez el cuerpo de las mujeres es un medio para por ejemplo, otras cosas. No lo apunté en las preguntas porque se me hacía medio densa, pero tocan el tema de que dentro del, no sé si el feminismo o la identificación como mujeres, hay un grupo de feministas que no aceptan a las mujeres trans. Digo, es tema que yo no domino, pero que nomás como por poner ejemplo en función de lo que veía que estaba comentándome la persona que viene en la pregunta, en casos como estos en donde no están aceptando, yo lo que veo, y vuelvo como ignorante, es que es pues otro grupo de personas en desventaja, en como que con un suelo que no está igual de parejo. Igual y no ese es el caso específico, pero mi meollo no es adecuado el no aceptar a las mujeres trans, o es adecuado, o depende de la discusión, o no hay un consenso. Yo creo que depende de las discusiones que se están dando. O sea, hay unas discusiones muy fuertes ahorita en los feminismos. Hay quienes, como lo acabas de decir, la discusión está en qué estamos entendiendo por mujer. La disputa es la noción de mujer. O sea, quién es mujer, quién no es mujer. Entonces, pero las mujeres trans son las mujeres que han estado en la diversidad, y que por supuesto todo el tiempo se tiene que pensar. Yo siempre lo pienso en términos de derechos, y en términos de derechos siempre hay que ampliar el abanico de derechos a todas las personas, ¿no? Entonces, si hay una serie de elementos que hay que incorporar, por ejemplo, a mí me gustó como lo decidió la Corte en el tema de la no criminalización a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, y puso mujeres y personas gestantes. Es decir, hay mujeres que transicionaron a ser hombres, pero siguen teniendo la capacidad de gestar. A ver. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar incorporado en el derecho. Pero entonces, tenemos mujeres y hay personas con capacidad de gestar para el tema de la exigencia de derechos. Porque, por ejemplo, si una mujer es hombre trans que se llaman, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ir a los sistemas de salud si él y esta persona dice, a mí no me vayas y me lleves a lugares en donde me van a volver a decir mujer? Yo ya transicioné a ser hombre, pero quiero embarazarme porque tengo esa capacidad de gestar. Quiero tener un hijo o una hija con mi propia capacidad de gestar, ¿no? Entonces el sistema de salud también tiene que tener esa protección de derechos, ¿no? Entonces hay disputas ahí también muy fuertes en términos también de la categoría mujer, que estamos entendiendo por mujer. Pero bueno, pues las mujeres trans están en la protección de derechos, por supuesto. Me hicieron otra pregunta que la voy a modificar porque justo con esto que estamos diciendo está complicado en el sentido de ¿y qué es mujer?, ¿no? Creo que lo que me intentaba preguntar la persona es, ¿como hombre se puede ser feminista? No. No, como hombre no se puede ser feminista, pero se puede ser una persona que también esté queriendo transformar las relaciones de género. ¿Por qué no se puede ser feminista? Pues porque esa posición o esa filosofía o esa mirada nace de entender las asimetrías entre hombres y mujeres. Y entender que esas asimetrías y esas desigualdades ocasionan una serie de desventajas para las mujeres, en donde los hombres lo que tienen que ir comprendiendo es cuál es el papel que tienen en esa desigualdad, en la reproducción de esas desigualdades. No sé si me logro explicar en esa parte. Claro, ¿no? No quiere decir que se vuelvan feministas, pero quiere decir que están comprendiendo el movimiento feminista, lo que plantea el movimiento feminista. Y tiene un nombre ese hombre que comprende, porque he escuchado que le dicen aliados, pues, pero en realidad a mí me da igual, ¿no? O sea, lo siento, pero... Sí, la palabra se ha usado como mejor aliados, ¿no? O aliades, porque pueden ser de distintas, venir de las diversidades también.
pero pues lo que digamos, se les pide es que ustedes vayan generando su propia explicación, o sea, su propia responsabilidad en la desigualdad. Es como en el movimiento, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos por la lucha del movimiento de las personas afrodescendientes, ¿no? Oh. Yo no me puedo poner a liderar ese movimiento. Es un movimiento en el que a mí me toca, por ejemplo, ser una aliada y comprender cuál ha sido el papel de lo que nos ha tocado como punto de partida privilegiado a los blancos o a los blanqueados, porque hay personas que pueden tener una tez morena o incluso estar en una posición de privilegio de punto de partida, pues, por el tema racial, por el tema de muchos tipos de desigualdades que hay. ¿Qué me toca a mí? Entender cuál ha sido el papel histórico del que yo provengo, ¿no? Y cómo no debo reproducir esas desigualdades y esas opresiones. Entiendo hasta el lado en donde uno no debe de hacer A, B y C, ¿no? Pero no polariza más el decirle a los hombres, yo pues si no soy feminista no pasa nada, ¿no? Pero no polariza más y como que abre un poco más la brecha el decirle a una persona de otro género, para no decirle hombre, tú no puedes ser feminista. Porque siendo una doctrina o un grupo de ideas o un grupo que buscan la igualdad entre dos o más géneros, vamos a llamarle, o dos géneros, el hombre y la mujer, por mantener la conversación sencilla, es viéndolo como que desde tú me lo comentas desde la óptica lila o violeta, yo viéndolo desde la óptica de mercadotecnia, lo que hay veces uno necesita son más seguidores, adeptos, personas de acuerdo, personas que se sientan parte de que pasa hasta en la política, ¿no? Al final lo que quieren es pues más votantes del mismo partido y de la misma, que vayan en la misma dirección. O sea, no podría ser una buena idea a lo mejor no ahorita, pero el decirle, pues si ya entendiste y estás haciendo lo que te corresponde, no digo que sea yo, ¿no? ¿No sería una buena idea el también decirle, pues sí cuentas como feminista? Pero es como entonces poner un feministómetro, que también ha sido toda una discusión de quién es más feminista que quién. Entonces, pues no, la verdad que si empatizan, pues está muy bien, les toca hacer muchas cosas. Es como lo que te digo, que a mí no me preocuparía que me digan qué tan Dígame, estoy en reunión de trabajo. Sí, por favor. Sí. Una disculpa, el feministómetro. Sí, el feministómetro. No, yo creo que es como, de pronto, fíjate, hay todo un ejercicio que hay que hacer de no querer liderar las cosas ni sentirse parte. Por ejemplo, en la lucha antirracista, en ese momento en Estados Unidos, cuando se estaba luchando por los derechos civiles políticos de las personas afrodescendientes, lo menos que debían hacer las personas blancas es querer que las sintieran parte. ¿Qué tenían que hacer? Aliados en su momento y ayudar a cambiar estructuras, pero haciendo lo que te corresponde como parte de no reproducir esas desigualdades en muchas cosas. Entonces, más que querer sentirse que te ascriban, que te reconozcan a los hombres, tendrían que estar más bien revisando qué tienen que cambiar. Creo que no es el punto que sean o no feministas, que se les acepte o no como feministas. Hagan lo que tienen que hacer en su casa, en sus relaciones interpersonales, con sus hijos, ayudando en lo que tengan que ayudar en términos de entender, comprender. Esto, por ejemplo, que estás haciendo tú con este programa,
es un poco, a ver, ¿qué hay que saber de eso? ¿En serio queremos saber algo? ¿De verdad nos interesa entender de qué va esas marchas, estas protestas? ¿O por qué ahora están tan reactivas las mujeres, no? Porque todo es violencia. Bueno, pues hay una parte, una responsabilidad que les toca hacer a ustedes, es comprender de dónde vienen esas desigualdades y qué parte les toca a ustedes no reproducir, pues, ¿no? Entonces, un poco yo siempre uso ese ejemplo porque a mí me sirve mucho pedagógicamente decir, bueno, yo frente a la lucha de los afrodescendientes, ¿qué puedo hacer? ¿Que me autoascriban a su lucha como tal? Pues no, también tengo yo que darme el esfuerzo de comprender de dónde vienen esas opresiones, de dónde han estado, qué consecuencias han tenido de que una supuesta raza se ha planteado superior a otra. Y eso ha tenido una serie de implicaciones de exclusiones terribles, de esclavitud y que siguen teniendo consecuencias. Entonces a mí me corresponde, pues sí, ser aliada, es decir, hacer mi parte para que eso no se reproduzca, ¿no? Así en el caso de los hombres, frente al tema del movimiento feminista, ¿no? Ok. Y quizá la última pregunta es, ¿qué les recomiendas a las empresas pequeñas y medianas poner en marcha para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres? Bueno, primero que impulsen programas, o sea, que impulsen al interior programas que generen mejores condiciones de igualdad. Por ejemplo, sobre todo las que son medianas y grandes, que hagan protocolos de atención a los casos de violencia. O sea, que cuando haya un caso de violencia, de hostigamiento, de acoso, las mujeres encuentren dónde ir a interponer pues una queja y que haya un procedimiento. De hecho, la Ley Federal del Trabajo ya lo tiene establecido. Y en el caso de la brecha salarial, pues que siempre que una mujer está en un puesto igual que otro hombre, no se asuma que el salario de la mujer es el complemento del marido, del esposo, del que sea o de quien esté ahí, que no se asuma esa idea. Que no se parte de la noción de que su salario va a ser menos porque seguro en su casa tiene a alguien que es la batuta, ¿no? Que lleva el salario principal. Porque esa es una de las causas históricas de por qué las mujeres tenemos un salario más bajo que los hombres. Porque culturalmente, la cultura empresarial asume que el salario principal lo tiene un varón. Por lo tanto, cuando una mujer sale a trabajar fuera del hogar, porque también el trabajo el hogar también es trabajo, sale y dice, bueno, pues yo debo ganar menos porque seguro, a ver, ¿tienes esposo? Pues seguro él ya gana más. Entonces vamos nada más a complementar. Es como una política introyectada, ¿no? Históricamente. A lo mejor las mujeres son las que proveen a casa y el que le están preguntando, ¿estás casada? No sabe si él es el amo de casa, pues. Sí, pues que puede suceder y que puede haber muchos casos así y que se parte de muchos prejuicios y roles, pues, asignados, ¿no? Entonces, tú tienes hijos, pues sabes que te voy a pagar menos porque seguro vas a estar saliendo por ellos. No, a ver, si ella está haciendo el trabajo igual que lo hace tu hombre, le tienen que pagar por igual, o sea, igual, a salario igual, trabajo igual. Es decir, si tú y yo estamos en una misma empresa y tenemos el mismo puesto, pues ¿por qué a mí me va a pagar menos? Porque eso también pasa, ¿no? O sea, hay una brecha salarial del más del 27%. Entonces, y eso pues no va fomentando una cultura de igualdad en las empresas, ¿no? Sí, no. Pues bueno, ahorita nos quedan como 1 minuto 20. No sé si gustas darle algún mensaje a las personas, compartir redes, platicarles de tu libro. Aquí es el momento. Pues me gustaría mucho que vieran ese libro. Es un librito muy pequeño, son 10 cartas que le escribía a mi hijo, pero para que lo lean otros papás, otras mamás con sus hijos e hijas, ¿no? Y habla de la empatía, de cómo, o sea, a través de anécdotas, a través de una serie de historias ahí que le voy contando a Oliver, que es mi hijo, vamos engarzando el tema de la empatía. O sea, imagínate, esto que estábamos hablando de la violencia al principio muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos que no haya, o sea, cómo generamos mejores condiciones para que no haya violencia o para erradicar la violencia? No es, no seas violento, sino
poniendo otra serie de actitudes, fomentando otra serie de socializaciones en los niños y en las niñas, ¿no? En los dos, pero especialmente en los niños porque les hemos alentado mucho que sí, pégale, ejerce la fuerza y así, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos alentar o cómo los podemos formar desde pequeños? Desde mi punto de vista es alentar la empatía, que haya una empatía hacia los otros, hacia el sufrimiento de los otros, que los niños se involucren. 40 minutos. Sí. Si quieres ya ahí cierro, ¿no? Con lo que estaba diciendo de que las cartas tienen esa intención, ¿no? De fomentar la empatía, el amor, que los niños expresen sus emociones, que tengan una relación con las niñas y los niños más en términos de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que por ahí ya uno que otro me ha escrito que se les salen las lágrimas por ahí, en fin, que les causa una serie de emociones, que es la idea, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Cerca de la empatía, lejos de la violencia, cartas a mi hijo. Si quieres te paso la portada, te paso el PDF, más que para que lo tengas a la mano y lo puedan compartir. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Pues lo puede encontrar lo puede solicitar a la librería. Es una librería independiente que se llama Bonilla Artiga Editores, que está en Ciudad de México, pero que se puede pedir como ebook también por vía virtual, por vía digital. Se los pueden hacer llegar a su casa. Y en Culiacán lo vende una microempresa de productos orgánicos que se llama Trágame Tierra. Y entonces les puedo dejar los datos para que los sigan en Instagram y se ponen en bazares. Entonces ahí es donde un costo muy módico, que es de 50 pesos, está muy accesible. La verdad es que es un librito chiquito que tiene la intención nada más de ir generando pues otras formas en las que nos socialicemos, ¿no? Sí, si gustas, pásame los datos de contacto y los ponemos en la descripción del video. Y no sé si tengas alguna red social, algún sitio web o algo adicional donde las personas, si tengan alguna duda, se puedan comunicar. Si no, también un correo electrónico. Si no, no pasa nada. No, sí, también tengo Twitter, es el @seraleida, ese es Twitter, y Facebook es Aleida Hernández Cervantes. Excelente. Pues yo creo que entonces nos despedimos. Muchas gracias por venir, Aleida. Ojalá y haya sido provechoso para ti. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Estos temas tienen que hablarse mucho y hablarse así como también lo estás haciendo, de preguntas, discusión, dudas, inquietudes. A ver, pero esto no me queda claro. Pues sí, tenemos que seguir hablando de eso, pues para que cada vez nos comprendamos más unos a otras, ¿no? Claro que sí, de eso se trata. Al final, parte de todo, hasta la violencia, es parte de una ignorancia de que las cosas no se pueden resolver de otra manera en muchos de los casos. Entonces, pues ojalá y este video le llegue a mucha gente y pues muchas gracias a todos por venir. Yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes y pues hasta la próxima. Aquí.